algo interesante porque durante estas próximas 4 semanas, me imagino que es por el asunto de la experiencia de hacer regalos, de compartir en familia, de disfrutar, la gente está un poco más sensible y escucha más en estos tiempos, y que nosotros podamos utilizar y maximizar estas 4 semanas para compartir acerca del Rey. Hoy vamos a comenzar una serie de varias semanas, como hablamos ya, titulada El Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y esta mañana tenemos frente a nosotros un pasaje hermoso, con muchos nombres, con muchos detalles, que culminan con la llegada de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, el Rey, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y aunque no tenemos tiempo para nosotros enfocarnos en todo lo que es los aspectos de lo que significa cada nombre, a cómo nosotros podemos hacer todas las conexiones, porque estaríamos aquí por horas y por horas. Lo que sí yo quiero que ustedes recuerden antes de comenzar es que nosotros anteriormente, hace unos meses atrás, hicimos una serie de la vida de Abraham en el libro de Génesis, en donde Dios le dio a Abraham, recuerden, la promesa, ¿verdad?, de que su simiente, de que por su familia iba a venir el Mesías, el Rey esperado. Y nosotros comenzamos la lectura, el pastor Steve comenzó con la vida de Abraham y culminó con la vida de ¿quién? Con la vida de Jesús, el Mesías. Entonces, en esta mañana, a nosotros observar lo que tenemos frente a nosotros, le hemos dado un título al mensaje de hoy, y es el título de Una genealogía de gracia. Una genealogía de gracia. Y usted a lo mejor se pregunta, wow, ¿y por qué le pusimos el título de Una genealogía de gracia? Y la razón por ese título es porque en esta mañana vamos a ver, con el tiempo que nosotros tenemos, vamos a ver la vida rápidamente de 5 mujeres que verdaderamente, si fuera por el trasfondo de esas mujeres, si fuera por la vida de esas mujeres, yo creo que si tú y yo estuviéramos escribiendo o estuviéramos haciendo el plan de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, a lo mejor no hubiéramos escogido a estas mujeres. Pero como Dios, escuche bien, como Dios fue que orquestó, que planeó todo este plan, que puso todas las piezas juntas, que detalló todo, tanto los hombres como las mujeres, que nosotros hemos leído en Mateo 1, en algún momento fueron interceptados, fueron alcanzados, en donde Dios, en su plan majestuoso, decidió poner todos estos nombres y unir todas estas familias en una genealogía que yo le he titulado la genealogía de la gracia de Dios. De nuevo, no tenemos tiempo para ver todas las conexiones que nosotros quisiéramos hacer, pero sí vamos a ver a 5 personas que estuvieron conectados a esta genealogía, que no solo es una genealogía simple, sino que es una genealogía de gracia, porque es la genealogía de Cristo. Cuando hablamos de la gracia, escuchen, hablamos del favor, de ese regalo de Dios para aquellos que no lo merecían. Hablamos de la benevolencia de Dios para aquel al que el Dios otorga gracia y misericordia. Es esa generosidad de Dios, ese es el placer que da gracia y favor, misericordia y bondad de Dios hacia nosotros, que no lo merecemos, porque merecemos el juicio eterno de Dios, pero Dios, de nuevo, en su gracia envió a Cristo para salvar a pecadores como nosotros. Anunciado la vida de Cristo, anunciado por los profetas, predicado por los profetas, aceptado por algunos, rechazados por otros, pero se hizo una realidad entonces aquí en Mateo 1, en el primer libro del Nuevo Testamento. Permítame darle algunos
algunos versículos simplemente de manera de introducción. Mire Isaías 9:6. Dice el profeta Isaías, porque un niño, hablando de quién, de Cristo, de Jesús, nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es un versículo de múltiples versículos de los profetas anunciando la venida del Rey. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 2:10 y 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿quién? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Último versículo, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne como uno de nosotros y habitó entre nosotros. Y no solamente eso, sino que vimos, dice Juan, los apóstoles, dice, y los demás que vivieron en ese entonces, vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y lleno de verdad. Entonces, cuando tomamos todos esos versículos y estos versículos de Mateo 1, podemos resumirlo de esta manera. El Cristo anunciado y prometido vino a salvar por gracia a aquellos que ponen su fe solo en Él. Cristo, el anunciado por los profetas, el prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, aquel Dios que unió todas esas personas y esas familias y preservó y mantuvo esa simiente desde Abraham hasta Mateo 1. Es el Cristo anunciado y prometido que vino a salvar a aquellos que ponen su fe solo en Él. Entonces, como eso es verdad, al final del capítulo 1 versículo 17 de Mateo 1, mire lo que dice. Mateo 1:17 dice, todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones, desde Abraham, ¿verdad? Hasta David, son 14. 14 desde David hasta el destierro a Babilonia, cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, el pueblo de Israel. Y desde la cautividad de Babilonia hasta el Mesías, hasta Cristo Jesús, son 14 generaciones, la preservación de la genealogía del Rey. Entonces, con todo esto en mente, vamos a ver 5 mujeres que fueron parte de esta genealogía de gracia. La primera es Tamar, la cananita. Tamar, la cananita. Mire lo que dice el versículo 2. Dice, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de, ¿recuerda los 12 hijos? Las 12 tribus de Judá, uno de ellos, y de sus hermanos. Versículo 3, Judá fue el padre de Fares y de Sera, la madre de ellos fue ¿quién? Fue Tamar. Y la pregunta es, ¿qué hace Tamar? ¿O qué hace a Tamar tan especial para ser nombrada en la genealogía de Cristo? Bueno, la respuesta es nada. Solo la gracia de Dios la hace a ella especial. Escuche bien, esta mujer Tamar, cananita, un grupo de personas que fueron enemigos del pueblo de Dios. La nuera de Judá, el hijo de Jacob. Y no tenemos tiempo para explicar todo, pero Judá fue de las 12 tribus de Israel, el cuarto hijo de Jacob, hermano de José, aquel que fue llevado a Egipto, aquel también Judá que tuvo la idea de vender a José, su hermano, aquel que traicionó a su padre y a su pueblo al irse a buscar una mujer cananita, algo completamente prohibido por Dios para el pueblo de Israel. Todo eso lo leemos en Génesis 38. Aún más, ¿recuerda usted los hijos de Noé? Uno de ellos que se llamó Cam,
que miró la desnudez de su padre y como resultado de ahí salen entonces los cananitas que fueron maldecidos a la esclavitud por parte de sus hermanos Sam y Jafet. Aún más, en algunos textos bíblicos, los cananitas son sinónimos de idolatría pagana y de transgresores en contra de los israelitas. Y entonces, Tamar, esta mujer, se casa con el primer hijo de Judá, luego con el segundo, y Judá entonces le promete a ella aún más el tercero. Pero al no cumplirse esa promesa, escuche bien, Tamar se viste de ramera, se pone en las calles ahí donde está Judá, que es el nuero de ella, se llega a ella físicamente, sexualmente, y entonces ella concibe unos mellizos de Judá. Esta es Tamar. Y uno de los mellizos de Tamar se encuentra entonces en la genealogía de Cristo aquí, que fue Fares. Mire, versículo 3 dice, Fares fue el padre de Esrom fue el padre de Ram, que vino de la unión de Tamar, que se vistió de ramera, se unió a Judá, su nuero, ellos se unieron físicamente. Tamar salió embarazada con mellizos y uno de ellos entonces está en la genealogía de Cristo. Judá vivió una vida desenfrenada en ese momento. Tamar fue una engañadora, una manipuladora, hasta llegó a hacerse como una ramera, no siéndolo para conseguir lo suyo, lo que ella quería. Y escuche bien, detrás de todo esto, de nuevo, no tenemos tiempo para irnos a Génesis, que me encantaría hacerlo. Pero detrás de todo esto está la mano poderosa, soberana de Dios, la mano hermosa de Dios, que en su gracia juntó a esas dos personas para que entonces Tamar no solamente estuviera como parte de esta genealogía de gracia, sino que uno de los hijos de ella fuera parte de la genealogía de gracia. Escuche bien, Tamar, deshonrada por su último esposo, el hijo de Judá, para ella vengarse de eso, en su egoísmo, ella entonces va y se viste de ramera, engaña, una mujer que fue astuta y luego aún más, porque ella entonces fue sentenciada para morir apedreada. Ella entonces pide las cosas personales de Judá. Y ahí entonces saben de la relación que tuvieron Tamar y Judá. Y Dios en su gracia no solamente la rescata a ella, sino que entonces uno de los hijos de Tamar es parte de esa genealogía de gracia. Y a lo mejor Tamar, pensando en su propia vida, su propio egoísmo, vengándose de lo que Judá, su nuero, se hizo. Dios, no sé cómo, pero Él es Dios. Y en su podería, en su soberanía, aún a pesar del pecado de Tamar, Dios en su gracia, en su misericordia, le concede esta bendición a Tamar. ¿No es eso muchas veces lo que sucede aún en nuestras vidas? Que en nuestro propio pecado, nuestro propio egoísmo, Dios a nosotros humillarnos y a nosotros reconocer nuestro pecado nos da gracia para nosotros no solamente ser perdonados, pero ser restaurados de nuevo. Y Dios vuelve y nos usa de nuevo. ¿No es eso lo que Dios hace con pecadores que están viviendo su propia vida y Dios le abre los ojos espirituales al creer en Dios y les da gracia para creer? Y lo que vemos aquí en Tamar es la grandeza y la gracia y el favor concedido de Dios hacia ella. Por eso dice Apocalipsis 5:5, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí
que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué tiene que ver eso con Tamar? ¿Quién? ¿De dónde viene nuestro Salvador? ¿De qué tribu? De la tribu de Judá. La raíz de David. Cristo, el único que puede tomar a una Tamar e incluirla en su plan de redención. ¿Usted sabe por qué decimos eso? Porque nosotros como seres humanos siempre queremos buscar lo mejor, lo que no nos da problema. Evadimos lo que nos da problema. Y cuando nosotros queremos hacer cosas o queremos formar un equipo o queremos trabajar, buscamos generalmente ¿a quiénes? A los mejores. No. Si me da el problema, no lo quiero. ¿Y qué ejemplo tenemos aquí en las Escrituras? Que Dios no mira que la apariencia, sino que Dios mira el corazón. Y Dios toma una mujer como Tamar. Que si nosotros somos los que estamos escribiendo la genealogía, a lo mejor no hubiéramos escogido a Tamar. Hubiéramos escogido a otro, por lo menos a José. Pero Dios quiso mostrar su gracia. Pero hay una segunda persona. Mire también lo que nosotros le llamamos Rahab, la ramera. Mire el versículo 4, como dice, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón, Nazón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Boz, su madre fue Rahab, Boz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre del rey ¿qué? Del rey David. Muy interesante, porque no como Tamar, porque Tamar se vistió como una ramera. Ruth era una ramera. Perdón, Rahab era una ramera. Tamar se vistió. Rahab vivía de eso. Era conocida por el pueblo como una ramera, como una prostituta. Su profesión, a lo que se dedicaba, el trabajo de esta mujer, y ella era conocida por toda la comunidad. Una mujer cananita también. De nuevo, si vamos, no tenemos tiempo, pero si vamos a Josué capítulo 2, vemos cuando Josué manda a los espías y los 2 espías se esconden en la casa de Rahab, la ramera, antes de conquistar la tierra de Canaán. La pregunta es, ¿por qué Dios no escogió a una mejor familia para esconder a estos 2 espías? ¿Por qué Dios no escogió a otra persona de más clase, a otra persona mejor, a otra persona no conocida como una ramera? ¿Por qué Dios no hizo eso? La pregunta es, no lo sé. La respuesta es gracia. Y ahí lo dejamos. La respuesta es que Dios en su gracia quiso en su plan redentor no solamente que Rahab fuera parte de la genealogía de gracia, sino salvar a esta mujer y a su familia a través de la gracia y misericordia de Dios. Dios en su gracia permitió no solamente que ellos fueran salvos, pero también, como leímos en Mateo 1:5, que ella fue no solamente la mamá de Boaz, que se convierte entonces en el esposo de Ruth, sino que de ahí entonces sale el rey David. Aún más, si leemos Hebreos 11, el salón de la fama de la fe, uno de los grandes ejemplos de fe junto con Abraham es el ejemplo de Rahab, la ramera. Yo recuerdo hace muchos años atrás, un amigo dominicano
que por muchos años estuvo involucrado en las drogas y esa vida. Y Dios en su gracia un día alcanzó su corazón y lo salvó. Y es una de las personas más felices y más contentos que yo he podido conocer. Y a cualquiera que él ve y tiene la oportunidad, le habla de Cristo y comparte su propio testimonio de lo que Dios hizo en su propia vida. Y cuando yo pienso en Rahab, la ramera, una mujer que tenía una fama, una mujer que tenía un testimonio bajo en la sociedad, el punto es que Dios la perdonó y le dio gracia. Y la pregunta es, si Dios puede perdonar a una persona como Rahab, ¿no crees que puede perdonarnos a nosotros? Si Dios perdonó el pecado de esta mujer, ¿no crees que puede Dios perdonar el pecado lo más grande que sea en nuestras vidas? Por otro lado, tenemos que también tener cuidado de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Tenemos que tener mucho cuidado de no creernos más justos que otros. No, yo no soy como Rahab, yo estoy bien. No, yo no soy como Tamar, yo estoy bien. Mira, esa mujer como se vistió de ramera, yo nunca voy a hacer eso. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque 1 Corintios capítulo 1, el versículo 26, escuche lo que dice. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso la salvación es por gracia. Porque nadie se puede poner el dedo a uno mismo, sino que todo debe ser apuntado hacia Dios, el Dios de la gracia. Pero en la tercera persona, no solamente Tamar, no solamente Rahab, está también Ruth. Leímos en el versículo 5, Salmón fue el padre de Boz, su madre fue Rahab, Boz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth, Obed fue el padre de Isaí, que fue el padre del rey David. Ruth, una mujer moabita. Y Ruth aparece en la historia bíblica en un momento crítico en la historia de Israel. Ellos se habían alejado de Dios. Todo el mundo hacía lo que bien le parecía a sus ojos. Y justamente antes de Dios darle a un rey a Israel, encontramos la historia de Ruth la moabita. Ruth, en un momento de su vida, está Ruth, Noemí. Y entonces Ruth deja a su pueblo, sus dioses, y se va a Belén a vivir con su suegra Noemí. Los maridos de estas mujeres habían fallecido. Y Ruth decide regresar con Noemí a Belén. Ruth es la que luego se convierte en la bisabuela de David. Una mujer extranjera, pero aún más, una mujer gentil. No es una mujer judía, como parte del pueblo de Dios, sino que ahora vemos aquí una hermosa manifestación de la gracia de Dios, porque ahora entonces Dios toma a una mujer gentil, no judía, y la pone aquí como parte de la genealogía de gracia de Cristo. Dios en su gracia conecta a Ruth con Noemí, Noemí conecta a Ruth con Boz, lo que se le llama una historia de amor, y Dios hace entonces que a través de esta genealogía vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Aquí entonces Dios ahora incluye a una gentil en su plan de redención. Ruth, ahora los gentiles aquí ahora son bienvenidos entonces al plan de Cristo.
No sé si usted ha ido a alguna fiesta o alguna reunión de familiares o amigos y usted trae a un invitado y el invitado se siente un poco, ¿verdad?, como que no es parte de eso. Y el invitado muchas veces le pregunta, mira, ¿está bien que yo venga? No hay problema. Tú, sí, claro, ven. Pero de otra manera, el invitado se queda como en una esquina, porque no se siente parte de ese grupo que ya usted conoce. Pero en muchas ocasiones, las personas que están ahí, al verlo a usted con ese invitado, lo que hace es que no solamente le dan la bienvenida, sino que también invitan y animan a esa persona que no es conocida a que se sienta parte de la familia. Y es precisamente la historia que vemos con Ruth, donde una desconocida completamente viene ahora a ser parte, no solamente de la familia de Dios, pero ahora es parte de esta genealogía de gracia. Ruth se convirtió de una desconocida a una conocida, de una extranjera a una que vino a ser amada por Dios, de una persona solitaria, ahora con una familia que amaba y servía a Dios. Ruth fue alcanzada por la gracia de Dios. Ruth es un tremendo ejemplo de obediencia y de sumisión a Dios. Ruth tuvo fe y obedeció. Ruth fue una persona que no debió haber sido parte de esta genealogía de gracia, porque no era judía. Y aún así Dios demostró su gracia y su misericordia y la alcanzó. Pero hay una persona más. Está también Betsabé, la mujer avergonzada. Mire el versículo 6. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. ¿Qué conocemos de Betsabé? Bueno, Betsabé fue con aquella persona que David cometió adulterio. Si usted recuerda esa historia en el Antiguo Testamento, David ve a Betsabé bañándose. En su mente y en su corazón, él tiene una pasión por Betsabé, la manda a buscar, se unen físicamente, Betsabé sale embarazada, el esposo de ella está en la guerra, David lo manda a buscar para que ellos estén juntos, Urías Eteo y Betsabé, para pretender que el embarazo no salió de David, sino que salió de su esposo. Urías dice, pero ¿cómo puedo yo estar en mi casa si los soldados están en la batalla? Claro que no, y durmió afuera. Vuelve David y lo intenta de nuevo, y Urías duerme afuera. Y dice, wow, ¿qué yo voy a hacer ahora? Escribe cartas y le dice al general, mire, ponga a Urías Eteo en el medio de la batalla. Mátenlo. Este es David, el rey de Israel, aquel que Dios dijo que tiene un corazón, que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Y Urías muere. Pero también muere ese bebé que Betsabé tenía en su barriga. Nace y muere. Y luego de un tiempo David se humilla y Dios lo bendice de nuevo. Y le da otro hijo, que es Salomón, que fue el rey de Israel después de David su padre. Y en todo esto, usted se pregunta, Betsabé, escuche bien, algunas personas dicen que Betsabé era la hija de Eliam, que pudiera ser uno de los soldados más prominentes de David. Betsabé se casó con Urías, como dijimos, otro soldado personal y fiel de David. Muy interesante. Urías era un hitita de los grupos que el pueblo de Israel debía destruir y eliminar. Betsabé se dice también que no era israelita de origen. Y con toda esta información, Dios, en su gracia y en su misericordia,
permite que Betsabé esté en esta genealogía de gracia, en donde de ella sale Salomón, el próximo rey de Israel después de su padre, para continuar la promesa que Dios le dio a Abraham de que de su simiente iba a salir el rey, el Mesías. Y esta mujer avergonzada, yo me pregunto, ¿no pudo Dios escoger a una de las mujeres de David para darle a Salomón? Claro que sí. ¿Y por qué no lo hizo? No lo sé. ¿Por qué Betsabé? Bueno, yo creo que Betsabé, para él mostrar su grandeza, su poder, su soberanía, su control y su gracia. Para Dios mostrar que Dios puede tomar a una persona avergonzada, a una persona humillada como Betsabé y levantarla y rescatarla y darle gracia. Una persona avergonzada con vergüenza como Betsabé y poder incluirla a ella en la genealogía de gracia para nosotros entender que Dios es un Dios que toma personas humilladas, que han sido a lo mejor avergonzadas, y Dios por su gracia a través de Cristo les da un propósito a esas personas. Porque ¿quién hubiera tomado a Betsabé? A lo mejor ninguno de nosotros. Y aún David, que hizo no solamente eso, sino que mató al esposo de ella. Aún así, si usted lee el Antiguo Testamento, dice, por el pacto y las misericordias a David y a su casa, yo voy a mantener mi pacto. Lo lee a través de Primera y Segunda de Reyes, a través de Primera y Segunda de Crónicas, a través de los profetas, por la misericordia de David, Abraham, Isaac, Jacob, donde Dios siempre va a cumplir su promesa y no va a romper su pacto. Y aquí Dios muestra gracia. Dios es el único capaz, escuche bien, de tomar nuestras vergüenzas, marcas, cicatrices y tomarlas y hacerlo algo hermoso para su gloria y para su honra, donde nosotros podemos entonces contemplar la hermosura y la gloria de Dios y rendirnos a sus pies, al Rey de Reyes, y vivir para Él. Algo inmensamente grandioso, donde nosotros a lo mejor por algún accidente nos cortamos, ¿verdad? Y si es visible la marca, muchos preguntan, ¿y qué te pasó ahí? Pero en muchas ocasiones nosotros, hablando con personas, compartimos algo de adentro del corazón. Dice, wow, ¿y qué te pasó? Y tú puedes explicarlo, pero tornar esa situación en algo de gracia, de misericordia, de compasión, de lo que Dios hace en la vida de una persona. Y por último, hay una última persona, y es María, la madre de Jesús. Joven, judía, virgen, que no había conocido varón, encontró gracia y favor de Dios para cargar en ella, en su vientre, y dar a luz al Mesías. Versículo 16 dice, Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Dios utilizó a María para cumplir la promesa que le dio a Abraham, el pacto que hizo con el pueblo de Israel, el pacto que hizo con David, el pacto que hizo con Salomón, el pacto que hizo con todos estos nombres que nosotros vemos hasta llegar a María. Y entonces al cumplirse esa
promesa de los profetas que Dios le dio a los profetas al enviar ahora a Cristo, su Hijo en forma de hombre nacido de mujer, su encarnación para salvar a los que creen en Él y para identificarse con la humanidad. Por eso dice Filipenses 2 que Cristo se humilló, que Cristo se hizo semejante al hombre, dejó su gloria y murió en la cruz por los pecados de la humanidad. Hebreos 4:15 dice que nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Y la pregunta es, ¿para mí? Sí. Para mí. Porque cada uno de nosotros no solamente podemos identificarnos con estas 5 mujeres, pero podemos identificarnos con la vida de David, podemos identificarnos con la vida de Abraham, podemos identificarnos con la vida de Salomón y las fallas y los pecados que ellos cometieron delante de Dios. Y aún así, Dios no rompió el pacto con ellos. Usted no ha escuchado a personas que le dicen, mira, tienes que hacer eso. Pero si no lo hace, ahí terminamos. ¿No ha escuchado usted a personas como esa? Y usted se siente como, wow, presionado. Digo, si fallo, hasta ahí llegué. Pero Dios no dijo, si fallo. No. Dios prometió y Él cumplió. No debemos nosotros humillarnos y creer delante de un Dios como el Rey de Reyes y Señor de Señores. María, una familia que no tenía problemas hasta que el ángel se le apareció a ella. Porque ella tuvo que explicar. ¿Y de dónde salió eso? Sin conocer varón. Eso no tiene sentido. No, un ángel se me apareció y me dijo que a través del Espíritu Santo yo iba a traer al Mesías. ¿Qué? Y de nuevo, ojalá tener tiempo para leerle la vida de José y cómo el ángel se le apareció a José cuando él estaba listo para dejar a María y le dice, no temas, porque ella en su vientre está el Mesías, el Hijo de Dios. Y María tuvo que lidiar explicando todas esas cosas, pero María fue el medio que Dios utilizó para traer a Cristo. Escuche bien, así como todos necesitamos gracia de Dios, María también necesitó la gracia de Dios. No solamente para ser salva, sino también la ayuda de Dios para atravesar toda esa transición. Por eso escuche bien, la salvación no está en María. La salvación está únicamente en Cristo. María fue simplemente la vía que Dios utilizó para traer al Mesías, al Salvador del mundo. No adoramos a María. Estamos agradecidos de que Dios utilizó a María, así como Dios utilizó a otras personas, pero en este caso a María, para traer a Jesús. Adoramos únicamente a Dios a través de su Hijo Jesucristo, quien es el Salvador del mundo. Él merece toda nuestra adoración. Él merece toda nuestra enfoque. Él merece nuestra vida porque únicamente y solo en Él y exclusivamente en Él está la salvación para el perdón de los pecados del hombre. Porque así como María necesitó gracia, todos necesitamos gracia. Todos necesitamos perdón. Todos necesitamos la salvación de Cristo. Por eso dice Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor, dice, que nos amó aún. Dice, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué hizo Él? Nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Dice, ¿por qué? Por gracia. Por gracia habéis
sido salvos. Entonces la pregunta es, ¿en qué genealogía te encuentras hoy? Bueno, no estamos en esta. Sí, técnicamente no estamos aquí. Pero ¿estás tú en la genealogía que cuenta? ¿La de Cristo? Porque a lo mejor tú no puedes ir hacia atrás y contar toda tu genealogía. Pero a través de Cristo, cuando nosotros ponemos nuestra vida, nuestra salvación únicamente en Cristo Jesús, ahí, a partir de ahí, entonces nosotros somos introducidos en esa genealogía de gracia, que es la genealogía de Cristo. Una genealogía de gracia para que la gloria sea únicamente y solamente para el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tamar, Rahab, Betsabé, todas ellas, David, Abraham, Salomón, fueron pecadores, así como nosotros somos pecadores. Pero qué bueno es que Dios no se olvidó de su pacto, que Dios no rompió su pacto, aún en el pecado de ellos. Escuche bien, Dios no va a romper su pacto, aún en nuestros pecados. Porque cuando creemos en Él para siempre. Señor, te damos gracias por tu palabra, sabiendo, Señor, que en ti hallamos salvación y vida eterna, y que sin ti nada podemos hacer. Tomemos unos minutos, y si tienes que inclinarte en tu asiento, si quieres orar con alguien, agradecido de que el Rey vino, de que la promesa fue cumplida, y que si conoces a Cristo en esta mañana, oh wow, has recibido su gracia y ahora eres parte, si podemos decirlo así, de esa genealogía de gracia que solo se encuentra en Cristo. Señor, te damos gracias y te pedimos que tú nos ayudes en esta mañana a comprender tus verdades. Oh Señor, qué hermoso es ver de la manera que tú colocaste a estos individuos, desde Abraham hasta tu nacimiento, y que nosotros en esta semana podamos compartir de esa gracia que hemos recibido, dar de esa gracia que hemos recibido, magnificando el nombre de nuestro Rey. Que estas Navidades no estén enfocadas en nosotros y en los regalos y en las reuniones y en las fiestas, sino que esté enfocada en proclamar el Rey que vino, que es nuestro Redentor y que es nuestro Salvador. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.